Capítulo 1. El primer gemido en la iglesia vacía. La iglesia estaba vacía. Solo la luz mortecina de las velas iluminaba los vitrales rotos, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. Mateo, el joven seminarista, avanzaba lentamente por el pasillo central, el eco de sus pasos resonando como un latido que aumentaba su ansiedad. Había escuchado rumores, murmullos que los feligreses comentaban con nerviosismo. La estatua de la Virgen del altar lateral gemía. Imposible, murmuró para sí, aunque un estremecimiento recorrió su espalda. La estatua estaba allí, erguida, impecable en su mármol blanco, sus manos extendidas hacia el cielo como implorando misericordia. Pero había algo extraño, sus ojos parecían húmedos, brillando con un secreto que desafiaba toda lógica. Mateo se acercó, la respiración contenida, y levantó la mano para tocar la fría piedra. Apenas rozó la superficie. Un sonido suave, casi humano, escapó de los labios de la estatua. Era un gemido, lento, profundo, cargado de un deseo imposible de ignorar. Mateo dio un paso atrás, su corazón golpeando con violencia, confundido entre miedo y una extraña fascinación. El gemido volvió a surgir, esta vez más intenso, resonando en las paredes de la iglesia vacía. Mateo sentía como un calor desconocido se apoderaba de su cuerpo, como si la estatua lo estuviera llamando, revelando un anhelo prohibido que no podía comprender. Se obligó a respirar hondo, repitiendo en silencio oraciones que no lograban calmar la excitación mezclada con terror que lo consumía. «Esto no es posible», susurró, pero sus dedos temblorosos se acercaron de nuevo, incapaces de resistir. Y otra vez, el gemido, esta vez más largo, más desesperado, como si la piedra misma estuviera viva, respirando, sintiendo. Mateo cerró los ojos, tratando de recordar los sermones sobre la virtud, la castidad, el deber, pero cada gemido de la estatua penetraba en su mente, quebrando su concentración, despertando sensaciones que jamás había conocido. De repente, escuchó pasos. Se giró de golpe y vio la sombra de alguien observándolo desde la puerta lateral. Era el sacristán, viejo y encorvado, con los ojos llenos de un temor que Mateo no podía descifrar. «No deberías estar aquí solo», dijo con voz temblorosa, pero no explicó más. Solo señaló la estatua y se marchó, dejándolo en silencio. Pero ahora con la certeza de que no estaba loco. La estatua gemía. Esa noche, Mateo no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los suaves gemidos recorriendo su habitación, susurrándole secretos de un placer prohibido, mezclado con un miedo ancestral que parecía emanar de mármol y polvo. Y comprendió, con un estremecimiento que le recorría la columna vertebral, que algo en la iglesia había despertado, algo que no se detendría, y que lo observaba con un hambre que él no podía saciar. Capítulo 2. El pecado bajo el hábito. Sor Juana había oído los rumores antes de cruzar las enormes puertas de roble de la iglesia. Una estatua que gemía como mujer al ser tocada. La mayoría lo descartaba como superstición. Historias que alimentaban la curiosidad de los fieles y el miedo de los más devotos. Pero ella, algo en su interior le decía que debía comprobarlo. Esa tarde, mientras los últimos rayos del sol se colaban por los vitrales rotos, Sor Juana se acercó al altar lateral donde la estatua reposaba, envuelta en su silenciosa majestuosidad. La veía desde lejos, y un cosquilleo recorrió su nuca. Había algo en esos ojos de mármol que parecía llamarla, instándola a acercarse. Con el corazón acelerado y la respiración contenida, extendió la mano bajo el hábito. El frío del mármol la atravesó como un estremecimiento eléctrico. Entonces escuchó el gemido, un sonido profundo, húmedo, imposible de ignorar. Sor Juana retrocedió, sorprendida, pero no podía apartar la mirada. Era como si la estatua la reconociera, como si esperara justamente por ella. Otro gemido surgió, más prolongado, y esta vez la hizo temblar de pies a cabeza. Sintió un calor extraño en el pecho, mezclado con culpa y fascinación. Cada fibra de su cuerpo respondía a aquel sonido prohibido. Se obligó a cerrar los ojos, murmurando oraciones que parecían disolverse en la penumbra. Pero el gemido persistía, susurrando algo más que un simple lamento, un llamado, un deseo que trascendía los límites de lo permitido. Sor Juana cayó de rodillas frente a la estatua, su respiración volviéndose irregular, con un temblor apenas contenido. Sus dedos rozaron de nuevo la fría piedra. El gemido se transformó en un suspiro prolongado, estremecedor, que la hizo desear abrazar la estatua, sentirla viva bajo sus manos. Su mente luchaba entre la devoción y la lujuria, entre la obediencia a Dios y el pecado que la consumía. De repente, un crujido seco en el coro la hizo mirar hacia arriba. La iglesia seguía vacía,
Pero Sor Juana sintió la presencia de algo más, una energía que la observaba, evaluaba, deseaba. El gemido cambió, mezclándose con un murmullo casi humano, como si la estatua le hablara directamente al oído, susurrándole secretos que jamás podría contar. El corazón le latía con fuerza, y la confusión se apoderó de ella. ¿Era esto un milagro? ¿Una prueba de fe? ¿O un castigo disfrazado de éxtasis? Sor Juana comprendió que había cruzado una línea invisible, que el pecado había encontrado su lugar bajo el hábito que ella llevaba. Mientras sus manos seguían recorriendo el mármol, escuchó cómo el gemido se intensificaba, reclamándola, prometiéndole placer y condena en la misma respiración. Cuando finalmente se levantó, temblando y jadeante, la estatua permanecía impasible, sus ojos brillando con un secreto que la perseguiría más allá de esa tarde. Sor Juana sabía que algo había cambiado dentro de ella, y que la noche siguiente volvería, porque la estatua la había marcado. Y su gemido no era solo de piedra, era un llamado imposible de ignorar. Capítulo 3. El secreto en los confesionarios. La penumbra del confesionario era más que un simple resguardo del pecado. Esa tarde se convirtió en un umbral hacia lo prohibido. Mateo, el joven seminarista, no podía dejar de pensar en la estatua. Cada gemido que había escuchado la noche anterior reverberaba en su mente, mezclando fe, deseo y miedo en una danza imposible de ignorar. Uno a uno, los feligreses comenzaron a acudir al confesionario. Al principio, las confesiones fueron rutinarias, faltas menores, dudas espirituales, oraciones olvidadas. Pero pronto, Mateo comenzó a notar un patrón perturbador. Muchos hablaban con voces temblorosas, desviando la mirada, sudando bajo el peso de un secreto que no sabían cómo nombrar. «Padre, he sentido algo extraño frente a la estatua», murmuró un hombre mayor, apretando las manos sobre su pecho. «Como si me llamara. Como si quisiera algo de mí». Mateo tragó saliva, incapaz de ofrecer consuelo. No era la primera confesión de ese tipo, y sabía que no sería la última. Cada persona parecía haber sentido lo mismo, un gemido que atravesaba el alma, despertando un deseo prohibido que confundía con culpa. Luego llegó ella, una joven mujer del pueblo, los ojos brillando con mezcla de miedo y fascinación. «Padre, no sé cómo decirlo, pero cuando toqué la estatua, sentí placer y miedo, y algo más, algo que no puedo explicar». Su voz temblaba mientras confesaba, y Mateo percibió que su respiración se aceleraba con la suya, un reflejo involuntario que lo llenó de un vértigo inquietante. El confesionario parecía haberse transformado. No era solo un lugar de absolución, era un espejo de secretos ocultos, de deseos que nadie se atrevía a nombrar. Cada confesión hacía eco de los gemidos de la estatua, multiplicándolos en la mente de Mateo, haciéndolo dudar de su propia fe. De repente, un murmullo, apenas perceptible, se deslizó entre las paredes de madera. El joven seminarista alzó la cabeza y vio, por un instante, la silueta de la estatua reflejada en la ventana rota del altar. Sus labios de mármol parecían entreabrirse, emitiendo un suspiro que no era de piedra, sino humano, húmedo y lento, lleno de una promesa que helaba y excitaba a la vez. Mateo cerró los ojos, murmurando oraciones que no lograban calmarlo. Cada confesión, cada gemido, cada suspiro de la estatua, lo estaba envolviendo en una tela invisible de tentación y miedo. Comprendió, con un nudo en la garganta, que aquello no era un accidente ni una ilusión. La estatua tenía poder sobre la mente y el cuerpo de quienes se acercaban. Y nadie, ni siquiera él, estaba a salvo de su influencia. Cuando la última confesión terminó y la iglesia quedó vacía, Mateo se quedó solo frente a la estatua. Sus dedos temblorosos rozaron el mármol, y un gemido profundo lo atravesó de pies a cabeza. Supo, en ese instante, que el secreto de los confesionarios no sería jamás revelado, pero lo seguiría persiguiendo, para siempre. Capítulo 4. La procesión prohibida. La noche de la procesión había caído sobre el pueblo como un manto pesado, teñido de sombras y murmullos nerviosos. Los feligreses, acostumbrados a la rutina de los rezos y las velas, caminaban en silencio detrás del párroco, cargando cirios que apenas iluminaban los adoquines húmedos. Pero aquella noche no era igual a ninguna otra. Desde el primer paso en la plaza, un murmullo extraño comenzó a filtrarse entre la multitud. Al principio, nadie quiso admitirlo. Era un sonido casi humano, un gemido bajo que parecía emanar del altar lateral donde la estatua de la Virgen había permanecido durante siglos, dormida en su fría majestad de mármol. Los pasos se detuvieron. Los ojos de los presentes se dirigieron hacia el altar, donde la estatua permanecía cubierta con un paño blanco. Entonces, un gemido más fuerte surgió,
llenando la plaza con una vibración que recorría los huesos y despertaba deseos inconfesables en los cuerpos y las almas. Algunos hombres apartaron la mirada, y varias mujeres se abrazaron unas a otras, sus respiraciones agitadas traicionando un conflicto interior imposible de negar. El párroco levantó la voz, intentando recitar una oración, pero incluso sus palabras sonaron débiles frente al coro de gemidos que ahora parecía resonar desde todas partes. La estatua había dejado de ser piedra inerte. Su sonido llenaba el aire, atravesando cada corazón, haciendo que los dedos temblaran, que la piel se erizara, que las mentes vacilaran entre el éxtasis y el miedo. Mateo avanzó, con pasos inseguros, hacia el altar. Cada gemido lo llamaba, lo envolvía, mezclando deseo y terror en una tensión imposible de ignorar. La multitud parecía atrapada entre la fe y la fascinación, incapaz de huir, incapaz de obedecer. El aire se llenó de un perfume extraño, incienso mezclado con un aroma más humano, dulce y húmedo, que hacía que los sentidos de todos se estremecieran. De repente, el paño que cubría la estatua cayó al suelo como un suspiro, revelando la Virgen de mármol en toda su inquietante belleza. Sus labios entreabiertos emitían gemidos largos, desesperados, y sus ojos brillaban con un fuego que no pertenecía a este mundo. La multitud quedó paralizada, algunos de rodillas, otros con las manos temblorosas, todos conscientes de que estaban presenciando algo prohibido, algo que mezclaba lo sagrado con lo impuro. El gemido creció, transformándose en un coro de lamentos y susurros que recorrían la plaza. Mateo sintió como un calor desconocido subía por su espalda, haciéndole desear tocar la estatua, sentir su mármol vivo bajo las manos. Una mujer gritó, no de dolor, sino de un placer confuso y prohibido, y los murmullos se convirtieron en un río de respiraciones entrecortadas. Cuando la procesión terminó, la multitud se dispersó en silencio, dejando atrás la estatua y sus secretos. Pero todos sabían, en lo profundo de su ser, que la noche había cambiado algo en ellos. La Virgen ya no era solo una figura de mármol, era un poder vivo, un susurro que despertaba deseos ocultos y miedos que nadie podría olvidar. Y Mateo comprendió que aquello no terminaría con la procesión. La estatua los había marcado a todos, y sus gemidos seguirían resonando en sus mentes, hasta el próximo toque. Capítulo 5. El diario de mármol. El polvo de los siglos se acumulaba sobre los estantes del altar lateral cuando Mateo, movido por la inquietud y la obsesión, descubrió un pequeño compartimento secreto detrás de la estatua. Allí, envuelto en un pergamino amarillento, yacía un diario cubierto de símbolos antiguos y manchas que olían a incienso y sangre seca. Sus manos temblaban al abrirlo. Cada palabra escrita parecía latir con una vida propia, un eco de gemidos que aún resonaban en su mente. Yo fui la que amó, y fui condenada por ello. Leía en voz baja, con un temblor que se mezclaba con el calor que subía desde su pecho. Mateo sintió como un escalofrío recorría su columna, porque no era solo la historia de un amor prohibido, era la confesión de una mujer atrapada entre lo humano y lo divino, cuya pasión y sufrimiento habían quedado impresos en el mármol de la estatua. Las páginas contaban cómo la joven había sido amante de un sacerdote, un pecado que la Iglesia castigó con la muerte y la condena eterna. Su espíritu, sin embargo, no descansó. Se volcó en la escultura que ahora yacía frente a Mateo, transformando el mármol en un receptáculo de deseo y lamento. Cada gemido que él había escuchado no era un accidente, era el eco de su agonía y su placer entrelazados. Una mezcla de castigo y atracción que traspasaba los siglos. Mateo dejó caer el pergamino sobre el suelo y se acercó de nuevo a la estatua. Sus dedos rozaron el mármol y, como si entendiera, la figura emitió un gemido largo, profundo, casi humano. La tensión entre terror y fascinación lo hizo retroceder, pero al mismo tiempo lo empujó hacia adelante. Sintió que la estatua lo llamaba, como si reconociera su curiosidad y su miedo, mezclando ambos en un placer prohibido. Sor Juana había entrado silenciosa en la iglesia y observaba desde la penumbra. Sus ojos reflejaban la luz de las velas, brillando con una mezcla de miedo y deseo. Cuando Mateo levantó la mirada, sus manos todavía temblorosas sobre el mármol, la vio acercarse. Sin palabras, comprendieron que estaban ante algo más grande que ellos, un secreto antiguo que trascendía la carne, la fe y la razón. Es como si ella nos estuviera llamando, susurró Sor Juana, y el gemido de la estatua pareció responderle, más intenso, más desesperado. Mateo sintió como su propia fe se mezclaba con un anhelo que no podía controlar, como la línea entre la devoción y la tentación se desdibujaba con cada sonido que emanaba del mármol vivo. Las velas parpadearon, y por un instante la estatua pareció mirarles directamente, con ojos húmedos que no pertenecían a la piedra sino a un ser atrapado entre mundos. Mateo comprendió que habían descubierto algo prohibido,
algo que no podía explicarse ni juzgarse. Y mientras el gemido recorría de nuevo la iglesia, supo que aquel diario no era solo un relato, era un mapa hacia un deseo antiguo, inmortal, imposible de ignorar. El pergamino quedó en el suelo, olvidado por un instante, mientras ambos, temblando y fascinados, escuchaban cómo la estatua suspiraba, llamándolos, prometiéndoles placer y condena en el mismo aliento. Capítulo 6. El tacto compartido. La iglesia estaba sumida en un silencio profundo, roto únicamente por el sonido de las velas chisporroteando y el leve eco de sus propios pasos. Mateo y Sor Juana avanzaron juntos hacia el altar lateral, sus manos temblorosas encontrándose sobre el frío mármol de la estatua. Ninguno decía palabra. Todo parecía suspendido en un instante entre lo prohibido y lo inevitable. Cuando sus dedos rozaron la piedra al mismo tiempo, un gemido profundo y desgarrador emergió de los labios de la estatua. No era un sonido simple, era un alarido humano, húmedo, desesperado y dulce al mismo tiempo, que penetró en cada fibra de sus cuerpos. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna, mezclando miedo y placer en una tensión imposible de resistir. Sor Juana, con la respiración agitada, apenas podía mantenerse en pie. El gemido creció, vibrando en las paredes de la iglesia vacía, envolviéndolos como un abrazo invisible. Cada contacto con la estatua parecía despertar algo más, un calor húmedo en la piel, un cosquilleo en la mente, un deseo prohibido que se mezclaba con la culpa y la fascinación. Mateo cerró los ojos, perdido entre el miedo de lo sagrado y el anhelo de lo prohibido. Sor Juana dejó escapar un suspiro que se confundió con los gemidos de la estatua, como si fueran ecos de un mismo cuerpo atrapado entre piedra y carne. La estatua parecía viva, reaccionando a cada roce, intensificando sus sonidos, modulando su gemido según el contacto de sus manos. Era un llamado, un reclamo, un éxtasis que los envolvía, quebrando las barreras de la fe y del pudor. Mateo y Sor Juana sintieron que cada fibra de su ser estaba expuesta, que el deseo y el miedo se entrelazaban en un juego imposible de detener. De repente, un frío recorrió la iglesia, como si la sombra de un ángel caído hubiera descendido sobre ellos. El gemido de la estatua se transformó en un susurro, un murmullo que parecía nombrarlos, reclamarlos, confesándoles secretos que jamás podrían compartir. La línea entre lo humano y lo divino se desdibujaba, y los dos comprendieron que estaban tocando algo mucho más antiguo que su propia carne, un espíritu atrapado en mármol, vivo por el pecado y el deseo. Sor Juana, con los ojos húmedos y brillantes, miró a Mateo, y en ese instante supieron que ya no había vuelta atrás. El contacto compartido con la estatua los había marcado, los había unido en un secreto que combinaba placer y condena. La estatua gemía, y ellos escuchaban, sabiendo que cada sonido era un hilo que los ataba a su influencia, que los llenaba de miedo y deseo en la misma respiración. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y temblorosos, la estatua permaneció impasible, con sus labios entreabiertos y sus ojos húmedos que los observaban, como si hubiera absorbido parte de su alma. Mateo y Sor Juana supieron que aquella experiencia no era un accidente, era una iniciación en un misterio que los perseguiría, los seduciría y los condenaría, hasta que ellos mismos se rindieran al gemido eterno. Capítulo 7. Los labios de piedra que se abren. La iglesia estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y el aire estaba cargado de un aroma húmedo y dulce que confundía los sentidos. Mateo y Sor Juana avanzaron hacia la estatua, sintiendo como cada paso hacía latir sus corazones con fuerza, mezclando miedo y anticipación. De repente, un susurro surgió de los labios de mármol de la Virgen. Al principio fue apenas audible, un murmullo quebrado por el eco de la iglesia vacía, pero pronto se convirtió en algo más, palabras invertidas, un cántico que retorcía el significado de las oraciones conocidas, un mensaje que parecía fluir directo a la mente de los que lo escuchaban. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna, mientras cada sílaba despertaba un deseo prohibido que no podía contener. Sor Juana se acercó, temblando, y extendió la mano hacia la estatua. Sus dedos rozaron los labios de piedra, que ahora parecían moverse ligeramente, como si respiraran. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en un gemido largo, profundo, lleno de una sensualidad que desafiaba la razón. Mateo la observaba, fascinado y aterrorizado, mientras su cuerpo reaccionaba de manera involuntaria a cada sonido, a cada vibración que parecía emanar de un ser vivo atrapado en mármol. El gemido se volvió más urgente, casi suplicante, y los labios de la estatua se entreabrieron más, emitiendo susurros que parecían nombrarlos, reclamarlos, mezclando plegaria y deseo en un mismo aliento. Mateo y Sor Juana sentían que cada contacto, cada mirada,
cada respiración, los conectaba con algo más grande y oscuro que ellos mismos, un espíritu atrapado entre lo humano y lo divino, que se alimentaba de su miedo y su fascinación. «Es como si me hablara», murmuró Sor Juana, con la voz quebrada, mientras sus dedos recorrían el frío mármol que ahora parecía cálido al tacto. Mateo asintió, incapaz de responder, consciente de que estaban cruzando límites que ninguna fe, ningún ritual, había establecido antes. Cada palabra invertida que susurraban los labios de piedra parecía abrir un mundo de placer y condena que los envolvía, atrapándolos en un juego de lujuria y terror. El aire se volvió más denso, cargado de un calor extraño, y los gemidos de la estatua se mezclaban con sus propios suspiros, creando un coro prohibido que resonaba en las paredes de la iglesia. Mateo comprendió que lo que estaban experimentando no era un accidente, ni un engaño. La estatua había despertado, había cobrado vida, y ellos eran sus prisioneros y sus confidentes. Cuando finalmente retrocedieron, jadeantes y temblorosos, la estatua permaneció inmóvil, sus labios de piedra entreabiertos, sus ojos húmedos brillando con secretos que nadie podría descifrar. Y en el silencio que siguió, Mateo supo que lo imposible había ocurrido. La estatua los había marcado. Los había enseñado a escuchar el gemido de un deseo que trascendía la carne y la fe, y que no se apagaría jamás. Uncommon Envid capítulo 8. El exorcismo que la excitaba. Ni Vaticano Gigia OSTRTANH. Capítulo 8. El exorcismo que la excitaba. La noticia había llegado como un relámpago sobre el pueblo. El Vaticano enviaría a un exorcista. Mateo y Sor Juana observaban desde la penumbra cómo el hombre de sotana negra entraba en la iglesia con un aire de autoridad temible. Traía consigo un libro antiguo de rituales, crucifijos relucientes y agua bendita, dispuesto a purgar cualquier presencia maligna. Sin embargo, desde el primer instante, algo parecía extraño. Cada oración recitada en voz alta provocaba un gemido más intenso de la estatua, un sonido que vibraba en las paredes, en el aire y, sobre todo, en los cuerpos de quienes la rodeaban. No era miedo lo que despertaba, sino un deseo imposible de ignorar. Una mezcla de terror y excitación que hacía que Mateo y Sor Juana se miraran sin atreverse a respirar. El exorcista levantó la voz, insistiendo, amenazando a la estatua con palabras sagradas. La estatua respondió con un gemido largo, húmedo, que parecía recorrer cada centímetro de mármol y llenar la iglesia con una energía que desafiaba la lógica. Cada oración se transformaba en un llamado sensual, un canto prohibido que hacía que los corazones latieran con violencia y las manos temblaran. Mateo sintió un calor extraño subir por su cuerpo, mezclado con miedo y excitación. La estatua parecía reaccionar a cada gesto, a cada palabra, como si entendiera la intención de purgarla, y respondiera no con miedo sino con placer. Sor Juana, incapaz de contener un suspiro, acarició el mármol con delicadeza, y el gemido de la estatua se transformó en un lamento aún más intenso, casi suplicante, que parecía implorar más contacto, más atención. El exorcista, frustrado, intentaba continuar con los rituales, pero cada fórmula solo alimentaba el poder de la estatua. Sus ojos brillaban de una mezcla de ira y asombro mientras observaba cómo cada palabra sagrada se convertía en un canto de seducción para los presentes. Mateo comprendió que aquello no era solo un espíritu atrapado en mármol, era un deseo vivo, inteligente, que se alimentaba de la fe y del pecado. Sor Juana se acercó a Mateo y, temblando, susurró: «No es un demonio, es algo más, algo que siente, y nos siente». Los gemidos de la estatua se intensificaron, llenando la iglesia con un coro prohibido, un lamento húmedo que hacía que sus sentidos se confundieran entre lo sagrado y lo profano. Cada sonido era un hilo invisible que los ataba a la estatua, absorbiendo su voluntad y despertando un deseo imposible de resistir. Al final del ritual, el exorcista se retiró, agotado y derrotado, murmurando que jamás había presenciado algo igual. La estatua permanecía intacta, sus labios entreabiertos, sus ojos húmedos brillando con un secreto que nadie podría comprender. Mateo y Sor Juana, jadeantes y temblorosos, comprendieron que la estatua no podía ser purgada, que el gemido no era un error ni un maleficio, era un llamado eterno, un placer prohibido que desafiaba la fe, la carne y la razón. Y mientras las velas parpadeaban, la estatua gemía de nuevo, más intensa que nunca, reclamando a aquellos que se atrevían a tocarla, a escucharla, a sentirla y a desearla. Capítulo 9. La tentación del párroco. El párroco, don Esteban, había escuchado rumores durante años: la estatua que gemía como mujer, los susurros imposibles de comprender, la fascinación que atrapaba a los feligreses. Pero nunca había creído del todo, hasta esa noche. Soñó con la iglesia vacía, con la penumbra que abrazaba cada columna,
con las velas titilando suavemente. Y allí estaba ella, la estatua. Pero no era mármol. Sus labios, antes fríos e inertes, ahora se movían con suavidad. Su piel parecía cálida y húmeda. Sus ojos brillaban con un fuego que desafiaba la razón. Y su cuerpo, un cuerpo humano. Perfecto. Irresistible. Cubierto solo por un halo de luz que parecía bendecir y condenar al mismo tiempo. Don Esteban se acercó, temblando, consciente de que aquello era imposible, prohibido, pecaminoso. Cada paso hacía que el corazón le golpeara con violencia. Y el susurro de la estatua, ahora mujer, lo envolvía como un canto prohibido. «Padre, acércate, siénteme», murmuraba con voz húmeda y melodiosa. Un gemido que lo atravesaba, despertando un deseo que él nunca había sentido, mezclado con culpa y temor. Sus manos, temblorosas, tocaron la piel tibia de los brazos de la estatua. Y un gemido más profundo, más desesperado, llenó la iglesia. Don Esteban cerró los ojos, tratando de rezar, de recordar los sermones sobre la virtud. Pero cada palabra se desvanecía ante la sensación que lo consumía. Era como si el pecado se hubiera materializado frente a él, y cada roce lo empujara más allá de todo límite conocido. La mujer mármol inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los suyos, y susurró: «No tengas miedo, déjate sentir, déjame entrar en tu alma». Don Esteban sintió un escalofrío recorrer su columna, un calor húmedo que subía desde el pecho hasta la cabeza. La línea entre lo sagrado y lo profano desapareció. La tentación era absoluta, implacable, irresistible. El gemido de la estatua humanizada se mezclaba con sus propios suspiros. Cada movimiento, cada contacto, era una danza de placer y condena, un ritual que desafiaba siglos de enseñanzas y votos. Don Esteban comprendió que había cruzado un umbral, ya no era solo un párroco, sino un hombre atrapado entre devoción y deseo, entre miedo y fascinación. Cuando despertó, sudoroso y tembloroso, la estatua había vuelto a su forma de mármol. Sus labios estaban cerrados. Sus ojos húmedos brillaban bajo la luz de las velas. Pero don Esteban sabía la verdad, la visión no había sido un sueño. Había sentido el gemido. Había escuchado la llamada. Y lo había marcado para siempre. La tentación, y la condena que venía con ella, no se apagarían jamás. Mientras se alejaba del altar, su corazón aún resonaba con el eco del gemido, recordándole que la estatua no solo era piedra, era deseo, era peligro, era un secreto que aguardaba, paciente y voraz, a todos los que se atrevieran a acercarse y a desear. Capítulo 10. La visita del inquisidor. El día que llegó el inquisidor al pueblo, la iglesia parecía contener la respiración. Se decía que don Miguel, un hombre de mirada severa y corazón de hierro, había purgado los templos más corruptos de Europa. Nadie esperaba que él sintiera temor, ni fascinación, pero la estatua tenía otros planes. Mateo y Sor Juana lo guiaron hacia el altar lateral, intentando ocultar el temblor que sentían. Cada paso del inquisidor hacía resonar sus botas en los adoquines húmedos, y cada mirada suya parecía analizar cada sombra, cada piedra, cada detalle. Pero cuando sus ojos se posaron en la Virgen de mármol, algo cambió. Un gemido profundo emergió de los labios de la estatua, resonando en la iglesia como un canto antiguo. Prohibido. Don Miguel frunció el ceño, abriendo su libro de rituales, recitando palabras sagradas con voz firme. Sin embargo, el gemido no se detuvo. Al contrario, se intensificó, profundo, húmedo, casi humano, y parecía recorrer cada centímetro de su cuerpo. El inquisidor sintió un calor extraño subir por su espalda, un cosquilleo en la nuca, y una confusión que nunca había experimentado. La estatua parecía observarlo con ojos húmedos, brillando con un secreto que él no podía descifrar. Cada palabra de exorcismo, cada gesto de agua bendita, parecía despertar más energía de la figura, como si la resistencia alimentara su poder. Sor Juana, a su lado, contuvo un suspiro mientras veía cómo el hombre, conocido por su disciplina implacable, comenzaba a titubear. Mateo notó que los dedos de don Miguel temblaban ligeramente al pasar por el mármol, y como su respiración se volvía irregular. La estatua no solo lo desafiaba, lo dominaba, penetrando en su mente y en su cuerpo con un gemido que hablaba de deseo, miedo y fascinación. El pecado no es lo que pensaba, murmuró don Miguel, más para sí que para los demás. La estatua emitió un nuevo suspiro, largo, desesperado y dulce, que hizo que todos sintieran una mezcla de terror y excitación. Cada latido del corazón del inquisidor parecía sincronizado con los gemidos, como si la estatua hubiera encontrado un vínculo invisible con su alma, su cuerpo, su voluntad. Mateo comprendió que nadie, ni siquiera un hombre que había enfrentado demonios y herejías,
podía resistir la influencia de la estatua. Sor Juana sostuvo su mano, intentando anclar la realidad, mientras el inquisidor se arrodillaba involuntariamente, temblando, atrapado entre la obediencia y el deseo. Cuando finalmente se retiró, sudoroso, con la mirada fija en la Virgen, supo que su juicio no había terminado. La estatua lo había marcado, lo había enseñado a escuchar su gemido, y él era ahora prisionero de un secreto que desafiaba la razón, la fe y la carne. La iglesia permaneció en silencio, pero el eco del gemido, húmedo y sensual, seguía flotando en el aire, prometiendo que nadie, por más santo o inquisidor que fuera, podría escapar de su llamado prohibido. Capítulo 11. Los visitantes nocturnos. Cuando la noche cayó sobre el pueblo, la iglesia parecía más viva que nunca. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que se movían con voluntad propia, y el aire estaba cargado de un perfume húmedo, dulce, imposible de ignorar. Desde ese momento, quienes se aventuraban dentro de la iglesia después del anochecer se convertían en visitantes de un mundo prohibido. Mateo y Sor Juana notaron que algo había cambiado. Las puertas permanecían cerradas, pero cada noche llegaban susurros, gemidos y lamentos que nadie podía explicar. Los feligreses despertaban en medio de la noche, sudorosos, con respiraciones entrecortadas, temblando por un deseo que no comprendían. Algunos encontraban sus manos acariciando el aire, como si tocaran lo invisible. Otros despertaban con marcas en la piel que no podían explicar. Una noche, Mateo decidió quedarse hasta el amanecer. Se ocultó entre los bancos, observando la estatua bajo la luz temblorosa de las velas. A medianoche, un murmullo comenzó a filtrarse desde los labios de mármol. Un gemido largo y húmedo que parecía recorrer la iglesia entera. Fue entonces cuando vio la primera silueta, un hombre del pueblo, atraído por un llamado que no podía resistir, arrodillándose frente a la estatua, temblando de miedo y deseo. Sor Juana apareció junto a él, consciente de que cada visitante nocturno se convertía en parte del ritual secreto de la estatua. No es solo la estatua, susurró, con la voz temblorosa. Ella nos llama, nos hace sentir cosas que no podemos controlar. Mateo asintió, sintiendo cómo su propio cuerpo reaccionaba al gemido. Un calor húmedo que subía desde el pecho hasta la nuca, mezclando excitación y terror. Los visitantes nocturnos comenzaron a llegar uno a uno, como si un hilo invisible los guiara. Cada uno se acercaba a la estatua, tocando el mármol, escuchando sus susurros, cayendo en un trance que los hacía confesar, temblar, suspirar. Algunos se arrodillaban en oración. Otros simplemente se rendían al placer prohibido que la estatua despertaba en sus cuerpos y mentes. Mateo comprendió que la estatua ya no necesitaba su intervención. Había despertado un ciclo, un ritual nocturno que combinaba fe, deseo y miedo, donde cada gemido era un canto, cada suspiro un pecado compartido. Sor Juana, con los ojos brillantes y húmedos, lo tomó de la mano, y juntos sintieron como el llamado de la estatua los envolvía, haciéndolos parte de un secreto que trascendía la carne y la razón. Cuando el primer rayo de sol tocó los vitrales, los visitantes desaparecieron, dejando la iglesia en un silencio inquietante. Pero todos sabían que volverían, arrastrados por el gemido húmedo y sensual que les había mostrado un mundo donde lo sagrado y lo profano se mezclaban, donde la estatua era dueña de los cuerpos, las mentes y los deseos de quienes se atrevían a acercarse. Mateo miró la estatua y comprendió que la noche nunca volvería a ser la misma. Cada visitante nocturno era un hilo más en la red de secretos y deseos que la Virgen de mármol había tejido. Y nadie, ni siquiera él, escaparía de su poder. Capítulo 12. El pacto de la penumbra. La iglesia estaba sumida en una penumbra casi tangible, como si las sombras hubieran adquirido voluntad propia. Mateo y Sor Juana permanecían frente a la estatua, conscientes de que los gemidos nocturnos no eran simples lamentos, eran llamadas, promesas y amenazas entrelazadas. Sabían que la estatua no podía ser destruida, pero quizá podían negociar con ella, si eran lo suficientemente valientes. Debemos hacer un pacto, susurró Sor Juana, sus dedos rozando el mármol húmedo de la Virgen. Si aceptamos sus reglas, quizás podamos controlar su influencia, al menos un poco. Mateo asintió, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que el miedo y el deseo se mezclaban en una tensión imposible de resistir. Se arrodillaron frente a la estatua, uniendo sus manos sobre el frío mármol que parecía cálido bajo su toque. La Virgen respondió inmediatamente, un gemido largo y profundo, húmedo, que recorrió la iglesia como un viento que acariciaba la carne y penetraba la mente. Cada palabra del silencio parecía ser un mandato, cada respiración un pacto implícito entre lo humano y lo divino, entre el pecado y la fe. Mateo cerró los ojos y susurró las primeras palabras del acuerdo.
Palabras que surgían de lo más profundo de su alma y de su deseo reprimido. Sor Juana repitió el mismo cántico, su voz temblando, mezclando reverencia y lujuria. La estatua vibró. Sus labios entreabiertos emitieron un nuevo gemido. Esta vez más urgente, casi suplicante, como si reconociera la intención y aceptara el pacto. El aire se llenó de un aroma intenso, incienso mezclado con un perfume que recordaba a piel húmeda y deseo. Los cuerpos de Mateo y Sor Juana reaccionaron automáticamente, temblando, y sin darse cuenta, compartieron un instante de contacto que la estatua absorbió como si fuera un ritual. Cada gemido que emanaba del mármol parecía confirmar el pacto, pero también recordaba la fragilidad de su voluntad. Siempre seremos parte de ella, y ella será parte de nosotros, murmuró Mateo, consciente de que habían cruzado un límite imposible de retroceder. La estatua respondió con un susurro que no era humano, ni completamente piedra, un sonido húmedo y suave, prometiendo placer y condena, un hilo invisible que los uniría a su influencia para siempre. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y temblorosos, comprendieron la magnitud del acuerdo. No había garantías, ni promesas de libertad total. Cada noche, cada gemido, cada visitante que sucumbiera al llamado de la estatua reforzaría su poder y recordaría a Mateo y Sor Juana que habían firmado un contrato eterno. La penumbra de la iglesia parecía asentir, abrazándolos, recordándoles que el pacto no era un simple acuerdo, era un rito de entrega, un compromiso de deseo y terror que trascendía la carne y la fe. Y mientras los primeros rayos del amanecer acariciaban los vitrales, la estatua gemía suavemente, como una mujer satisfecha y paciente, recordándoles que su influencia era ahora inseparable de sus vidas. Capítulo 13. La noche de los susurros. La noche había caído con un manto denso y silencioso sobre la iglesia. Mateo y Sor Juana permanecían de pie frente a la estatua, conscientes de que algo había cambiado desde el pacto. Los gemidos ahora eran solo el preludio. La estatua había aprendido a hablar directamente en sus mentes, susurrando palabras húmedas y seductoras que atravesaban la razón y despertaban un deseo incontrolable. Al principio fueron palabras sueltas: acércate, tócame, siente mi presencia. Mateo cerró los ojos, incapaz de resistir, mientras un calor húmedo recorría su columna y se mezclaba con un miedo delicioso. Sor Juana, a su lado, jadeaba ligeramente, sintiendo como la voz de mármol recorría su piel, como un contacto invisible que despertaba cada fibra de su ser. Cada susurro era preciso, calculado, penetrando en sus mentes con una claridad que hacía imposible ignorarlo. La estatua les revelaba secretos de placer y condena, guiándolos hacia sensaciones que ellos no podían haber imaginado. Sus manos se acercaban al mármol sin pensar, sus cuerpos reaccionaban sin control, y cada gemido que emanaba de los labios de piedra reforzaba la conexión, transformando la iglesia en un espacio donde lo sagrado y lo profano se mezclaban sin límites. Si obedeces, sentirás lo que ningún mortal ha sentido, y conocerás lo que ningún espíritu te ha mostrado, susurró la estatua en la mente de Mateo. Él se estremeció, incapaz de moverse, atrapado entre el miedo y un deseo que parecía consumirlo. Sor Juana sentía lo mismo, como si sus propios pensamientos ya no fueran solo suyos, sino compartidos con el espíritu atrapado en mármol. El aire se volvió más denso, cargado de un perfume húmedo y dulce, que recordaba a piel recién despertada y a incienso antiguo. Cada suspiro, cada movimiento, parecía amplificado por la presencia de la estatua. Mateo y Sor Juana comprendieron que los susurros eran más que palabras, eran órdenes, invitaciones, tentaciones que desdibujaban la línea entre la devoción y la lujuria. Mientras la noche avanzaba, los visitantes nocturnos que antes eran atraídos por la estatua comenzaban a desaparecer, absorbidos por los susurros directos en sus mentes. Mateo y Sor Juana entendieron que ahora estaban solos con ella, atrapados en un diálogo invisible donde cada pensamiento podía ser escuchado, cada deseo interpretado, y cada miedo transformado en placer. Cuando el primer rayo de luna iluminó los vitrales, la estatua guardó silencio, pero su presencia permaneció palpable, una promesa de que los susurros volverían, más intensos, más íntimos, más imposibles de resistir. Mateo y Sor Juana sabían que habían cruzado un umbral, la noche de los susurros había comenzado, y ya nada podría separarlos del gemido, del tacto, de la voz que ahora habitaba sus mentes para siempre. Capítulo 14. El abrazo de mármol. La iglesia estaba en silencio, pero un silencio denso, cargado de promesas y de sombras que parecían moverse con voluntad propia. Mateo y Sor Juana se encontraban frente a la estatua, sabiendo que lo que venía no era un juego. La Virgen de mármol estaba despierta, y su poder los abrazaría como nunca antes. Al principio, solo fue un roce. El mármol parecía humedecerse bajo sus manos,
como si su tacto tuviera vida propia. Los gemidos se intensificaron, vibrando en las paredes, en el aire, en sus cuerpos. Y entonces ocurrió, la estatua pareció inclinarse hacia ellos, sus brazos de piedra extendiéndose como un abrazo que no conocía límites. Mateo sintió como la presión del mármol lo envolvía, suave y firme al mismo tiempo, como si la estatua no solo tocara su piel sino también su alma. Sor Juana dejó escapar un suspiro, mezclando miedo y deseo, mientras la estatua la sostenía con fuerza imposible. Cada gemido era un murmullo, cada vibración un contacto íntimo, húmedo, que recorría su cuerpo de pies a cabeza. Mateo y Sor Juana comprendieron que no podían resistirse. La línea entre lo sagrado y lo profano había desaparecido, y solo existía la estatua, su abrazo, y los latidos de su propia carne. El aire se llenó de un aroma embriagador, incienso antiguo, piel cálida, humedad y deseo. Los cuerpos reaccionaban solos, guiados por la fuerza invisible del mármol, mientras los gemidos se transformaban en un canto sensual que parecía poseer cada pensamiento. La estatua no solo los abrazaba, los absorbía, los envolvía en un mundo donde la fe, el miedo y la lujuria eran inseparables. Mateo cerró los ojos, sintiendo como el abrazo lo fundía con la piedra y con Sor Juana. Cada roce de mármol sobre su piel era un recordatorio de que ya no había vuelta atrás, que la estatua los había marcado, los había integrado en su ritual eterno. Sor Juana, jadeante, sentía como cada suspiro de la Virgen de mármol recorría su cuerpo, despertando sensaciones que nunca había imaginado, uniendo miedo y placer en un éxtasis prohibido. El abrazo se hizo más intenso, envolviendo sus piernas, sus brazos, sus torsos, y los gemidos de la estatua se mezclaban con los suyos propios. La iglesia parecía desaparecer, y solo existía la estatua, viva, sensual, devorando su miedo y transformándolo en deseo. Mateo comprendió que aquel abrazo era un pacto final, entrega absoluta al misterio, a la lujuria y al terror. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y temblorosos, la estatua permaneció inmóvil, pero su presencia era palpable, como un latido que aún recorría la iglesia. Mateo y Sor Juana supieron que habían cruzado la frontera final, ya no eran solo observadores ni visitantes, eran parte de la estatua, prisioneros y cómplices de un secreto húmedo y eterno, abrazado por el mármol y sellado por el gemido que jamás cesaría. Capítulo 15. En el gemido eterno. La iglesia estaba vacía, pero la presencia de la estatua se sentía más viva que nunca. Mateo y Sor Juana habían cruzado todos los límites, habían hecho pactos, escuchado susurros, sentido el abrazo del mármol. Pero aquella noche sería diferente, la estatua estaba lista para reclamar su lugar definitivo. Al acercarse al altar, el aire tembló, cada vela parpadeaba con un ritmo propio, como si respirara la misma estatua. Los labios de mármol se entreabrieron lentamente, y un gemido profundo, húmedo y seductor llenó la nave. No era un sonido simple, era un canto de eternidad, un llamado que atravesaba carne, mente y alma. Mateo y Sor Juana sintieron como su cuerpo reaccionaba antes que su mente, temblando bajo la vibración del gemido que los unía a la estatua de manera irreversible. El mármol parecía fluir, sus curvas más suaves, cálidas, casi humanas. Los ojos de la estatua brillaban con un fuego imposible, y cada gemido era un mensaje, una promesa y una amenaza. Mateo quiso retroceder, pero sus pies no respondían. Sor Juana extendió la mano y sintió como la estatua la tomaba, apretando suavemente pero con fuerza absoluta. Cada contacto era un torrente de deseo y miedo que los envolvía por completo. «Somos tuyos, y tú eres nuestro», murmuró Sor Juana, sin poder distinguir si hablaba con la estatua o con su propio corazón. La estatua respondió con un gemido más largo, un lamento húmedo que recorría sus cuerpos, infiltrando cada pensamiento, cada fibra, cada respiración. Era un canto prohibido que combinaba lo divino y lo profano, lo sagrado y lo sensual, un ritual eterno que jamás tendría fin. Mateo y Sor Juana comprendieron que habían trascendido la realidad. La estatua no era solo mármol, era un ser consciente, vivo, eterno. Su gemido los había absorbido, integrándolos en su presencia para siempre. Cada roce, cada susurro, cada latido de la estatua era ahora inseparable de sus propias emociones, sus deseos y sus miedos. El tiempo pareció detenerse mientras la estatua los envolvía completamente. Un abrazo interminable que borraba fronteras entre piedra y carne, entre fe y lujuria, entre terror y éxtasis. La iglesia se convirtió en un santuario de sombras y gemidos, un espacio donde lo prohibido era eterno, donde cada suspiro era parte de un canto que nunca cesaría. Cuando finalmente los ojos de Mateo y Sor Juana se cerraron en un estado de éxtasis absoluto, supieron que habían sido transformados.
El gemido eterno los había reclamado. Los había marcado como parte de su secreto húmedo y sagrado. La estatua permaneció inmóvil. Pero su presencia era total, un canto interminable que resonaría en cada corazón que se atreviera a acercarse. Un susurro perpetuo que uniría placer y condena para siempre. Y así, en la penumbra iluminada por velas temblorosas, el gemido eterno de la Virgen de mármol continuó, abrazando a los vivos y los muertos, mezclando miedo, deseo y adoración en un lazo que ningún tiempo, ningún hombre ni ningún ritual podría romper jamás. Epílogo: el eco que nunca muere. El pueblo despertó a una calma aparente, como si nada hubiera ocurrido. Las calles estaban silenciosas, las casas vacías, y la iglesia permanecía intacta, su fachada fría bajo la luz del sol. Pero Mateo y Sor Juana sabían la verdad: la estatua nunca se había ido. En las noches más oscuras, cuando el viento susurraba entre los árboles y las velas del altar temblaban, el gemido de la Virgen de mármol se filtraba en sus sueños, un canto húmedo que atravesaba la mente y el corazón. No era un simple recuerdo, era una presencia viva, que los seguía, los envolvía y los tentaba, recordándoles la eternidad de su pacto. Mateo caminaba por la iglesia, tocando el mármol frío, y sentía que la estatua respondía a su tacto con un calor imposible. Cada gemido, cada susurro, se entrelazaba con sus pensamientos, recordándole que habían cruzado los límites de la fe, la carne y la razón. Sor Juana, a su lado, sentía lo mismo, una mezcla de miedo, deseo y devoción que la mantenía atada a la estatua, aunque sus ojos miraran hacia otro lugar. Los visitantes ocasionales que se atrevían a entrar sentían un cosquilleo en la piel, un estremecimiento que recorría la columna, un susurro apenas audible que parecía llamarlos por su nombre. Nadie podía explicar el fenómeno. Algunos huían, otros se quedaban atrapados, fascinados por un deseo que no podían comprender. La estatua había aprendido a extender su influencia más allá del mármol, más allá de la carne, convirtiéndose en un eco perpetuo de placer y terror. Mateo y Sor Juana comprendieron algo esencial: la estatua no era un simple objeto, era un ser eterno, un espíritu que mezclaba lo divino y lo profano, lo sagrado y lo sensual. Sus gemidos no cesarían nunca, su abrazo permanecería, invisible pero intenso, atrapando a aquellos que se acercaran demasiado. Mientras la luna iluminaba los vitrales, el gemido se hacía más claro en sus mentes, recordándoles que nada volvería a ser igual. Habían sido elegidos y marcados, unidos para siempre a un secreto húmedo, sensual y prohibido. La estatua no necesitaba movimientos, no necesitaba palabras. Su presencia era suficiente para dominar, seducir y reclamar. Y así, en el silencio de la iglesia y en el corazón de Mateo y Sor Juana, el eco del gemido eterno continuaba, un recordatorio perpetuo de que la pasión y el terror, la lujuria y la fe, podían coexistir en un abrazo imposible de romper. La estatua esperaba, paciente y sensual, el próximo toque, el próximo susurro, el próximo latido que alimentara su canto, para siempre.